Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio para preguntar, para recabar alguna opinión, justamente para ir generando un pensamiento crítico y para ir incomodando, en este caso, al poder, ¿por qué no? Generando dudas en la ciudadanía para ir pues indagando lo que pasa en nuestro país. Un tema de ahora mismo es muy preocupante, es el enfrentamiento que el propio gobierno y otros sectores periodísticos y de opinión y políticos con la Corte Constitucional del Ecuador. Para lo cual tengo el gusto de saludar y agradecer la presencia del doctor Agustín Grijalva, exministro de la Corte Constitucional, aquella corte que proviene de reemplazar a aquella corte desprestigiada que se le dio en llamar la corte cervecera, y que fue, pues, en este caso, esta nueva corte, calificada con muchos beneplácitos como una de las mejores instituciones en su momento, en tiempo del doctor Julio César Trujillo. Doctor, bienvenido. Muchas Muchas, gracias por estar aquí. Para comenzar, usted sabe lo que pasó la semana pasada, un sinnúmero de opiniones, un sinnúmero de ideas surgidas desde opinadores, desde políticos, yéndose incluso hasta para desaparecer la Corte Constitucional, porque ahora mismo tienen una tarea grande, pronunciarse, conocer respecto a un sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad de la sociedad civil, de organizaciones, respecto a las leyes que son ya leyes de la República aprobadas en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Para contextualizar, ¿cómo opera? ¿Cómo opera la Corte Constitucional frente a las demandas de inconstitucionalidad que presenta la ciudadanía y las organizaciones populares y sociales? Bienvenido, gracias por estar aquí. bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, esto es lo que se denomina el control de constitucionalidad, ¿no? Esta competencia específica de la Corte, que consiste en que hay un primer momento en que verifica si se han cumplido una serie de requisitos formales, más bien, es lo que se llama la admisión, ¿no? Y una vez admitido las demandas de inconstitucionalidad que en nuestro sistema puede presentar cualquier ciudadano, cualquier organización, Es un derecho, ¿no? sí es legitimación popular, es totalmente amplio. Entonces, pasado esta primera fase formal que comentábamos, ya luego, claro, entra a examinar dos cosas fundamentalmente, ¿no? Primero, que se haya seguido el procedimiento que la Constitución establece para la formación de las leyes. Es decir, que en la Asamblea, ¿no es cierto?, se haya seguido el trámite legislativo que la Constitución, la ley establece. Esto es lo primero. Y lo segundo, ya examinar el contenido, ¿no? La parte material, que lo que se está regulando allí, la forma como se está regulando en estas leyes, pues no viole derechos constitucionales, no viole principios constitucionales. Eso fundamentalmente es lo que hace la Corte Constitucional. Muy importante, porque estas leyes son para todos los ecuatorianos. Y entonces, si es que no se resguarda tanto el procedimiento como el contenido, podemos tener leyes que violen nuestros derechos. La forma y el fondo, ¿verdad? Así es. Ya, vale recordar que el doctor Agustín Grijalva, expresidente, él salió en el primer sorteo de renovación, ¿verdad? Bueno, el doctor Salgado presidió la Claro, Corte en mi ya, pero usted composición. salió como ministro, salió, reemplazaron, Sí, ¿no? sí, así es, la Ya. primera ¿Cómo renovación. ve usted? Porque usted conoce, como ex juez, como jurista, conoce lo que ahora mismo está pasando. Estos proyectos de leyes que ahora ya están publicados, como la ley, por ejemplo, de solidaridad, la ley de protección de las áreas naturales, la ley de integridad pública que se llama, también la ley esta de inteligencia y contrainteligencia, sobre las cuales se está demandando la falta de constitucionalidad. ¿Cómo ve usted ahora que está fuera, pero que conoce, que tiene experiencia? ¿Se procedió correctamente en la Asamblea Nacional? Porque se habla problemas, por ejemplo, de forma.
comenzando que eran leyes que no podían ser tratadas sino con unidad de materia, y eso no se ha cumplido en principio, y luego se incorporaron un sinnúmero de cosas. ¿Qué piensa el constitucionalista, el ex miembro de la Corte Constitucional del Ecuador? Bueno, es tremendamente preocupante, ¿no? Porque efectivamente, para comenzar, en promedio, una ley en la Asamblea, de una forma muy acelerada, se tramitará en 3 meses, ¿no? Y acá tenemos 4 o 5 leyes en un mes. Y el resultado es desastroso, ¿no? Son leyes plagadas de inconstitucionalidades, como usted indicaba, tanto en la forma como en el fondo. Por ejemplo, ¿no? La ley relativa a áreas protegidas incurre en una violación evidente y muy grave, que es el haber omitido la consulta prelegislativa a los pueblos y comunidades indígenas que ocupan buena parte, creo que es alrededor de un 30% de las áreas protegidas. Entonces, y esto está clarísimo en la Constitución y en la jurisprudencia, como un derecho colectivo de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí hay una clarísima violación, no solo de procedimientos, sino de derechos constitucionales. Y en cuanto a las otras leyes, ¿no? Lejos de proveernos seguridad a los ecuatorianos, lo que está es poniéndonos en grave riesgo, porque son leyes que violan los derechos de todos. Aquí no estamos hablando solamente de los GDOs, de los delincuentes, no. Estas leyes regulan los derechos de todos, los derechos a la intimidad, ¿no es cierto? Los derechos a participar en la administración pública, em, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, la libertad de asociación, ¿no? En fin, las leyes no es que regulan estos derechos para los delincuentes, regulan para todos los ecuatorianos. Y entonces, si es que allí inconstitucionalmente se restringen estos derechos de una manera irrazonable, ¿no? Desproporcionada, esto nos afecta a todos. El momento que yo, a ver, ilustrémoslo de forma concreta, ¿no? El momento que cualquiera de nosotros, usted, yo o quienes nos están escuchando, cualquiera de los que están escuchando, por ejemplo, estas entes de seguridad que se están creando, comienza sin que nosotros tengamos ningún conocimiento a intervenir nuestras comunicaciones, ¿no? Por redes telefónicas, sin orden judicial. Bueno, eso, digamos, nos afecta a todos. Afecta el derecho a la privacidad, a la intimidad de cada ecuatoriano y ecuatoriana. Ahora, tomando este ejemplo, eso no quiere decir que el Ejecutivo no deba contar, ¿no? Con los mecanismos jurídicos institucionales para combatir el crimen, pero cuente con una orden judicial, seleccione y evalúe jueces adecuadamente. Este rato los necesitamos más que nunca. O sea, las cosas hay que hacer bien, ¿no? Para que tengan buenos resultados. Y en el país se están haciendo mal y los resultados no van a ser disminuir la criminalidad. Usted que conoce la Corte, conoce algunos de los ministros de la Corte Constitucional y me imagino a los nuevos que se han incorporado. ¿Cómo está leyendo la Corte Constitucional? ¿Por qué un poco se está tardando frente a esta situación? Porque ya se están tomando decisiones en base a esas leyes. Bueno, los procesos están, como decíamos al inicio, ¿no es cierto? Las demandas están admitidas. Entonces, para comenzar, no es que la Corte, eh, en varios de los casos que ya se han demandado, se está lavando las manos, sino que va a entrar a examinar la forma y el fondo de estas leyes. Esto tiene que hacerse con seriedad, ¿no? Con conocimiento y examen jurídico, pero por supuesto también con agilidad. Entonces,
entiendo que ese es el proceso en el cual se encuentra este momento la Corte, y nosotros podremos verlo el momento que ya la Corte se pronuncie, ¿no es cierto?, a través de sus sentencias, que en general son bastante eh, razonadas, bastante fundamentadas, ¿no? Si es que uno observa el, los últimos años, el nivel de nuestra jurisprudencia, pues se ha desarrollado positivamente, ¿no? Por eso incluso es estudiada en varios casos, en varias sentencias en otros países del mundo, lo cual antes no sucedía. Con esos antecedentes, pero tomando en cuenta lo que pasó, digo, la semana pasada, esas presiones, ese desprestigio, esa delegitimación que quieren hacer ciertos sectores políticos vinculados e identificados con el gobierno, cree que puedan surtir efectos en los señores ministros de la Corte Constitucional en el fallo? ¿Algún temor? ¿Alguna cosa? Bueno, si se suele decir que los jueces no deben actuar ni con temor ni con afecto, ¿no? El momento que lo hacen dejan de ser jueces simplemente. Entonces, también para la Corte, por supuesto, es una prueba de fuego. La Corte no debe actuar por temor, ni debe actuar por estas campañas, ni por amenazas. eh, Tiene que seriamente analizar los aspectos jurídicos involucrados en estas leyes, ¿no? Los problemas jurídicos que presentan, y eso es, simplemente eso. Y digamos, si es que a algunos sectores políticos no les gusta, pues será problema de ellos, ¿no? Y sobre todo será un problema para el país. Pero una corte no puede renunciar a su trabajo, ¿no? Que es resolver conforme a derecho. ¿Qué cree usted que vaya a pasar? No a manera de pitoniza ni cosa por el, pero ¿qué cree? ¿Qué cree que debería pasar? Bueno, yo esperaría pues fallos sólidos, serios, ¿no? En que haya un examen, además, como usted bien indica, pues que no haya una demora. En esto la Corte ha cometido efectivamente varias equivocaciones los últimos años, ¿no? Una excesiva lentitud, incluso en el caso de la vicepresidenta, por ejemplo, Muy laxos de ratos, ¿no? inoportuno totalmente. Se demoraron. Una corte tiene que ser firme y tiene que actuar oportunamente y, por supuesto, no dejarse amenazar por nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que procede, digamos, este momento. Yo esperaría una sentencias de este tipo, muy bien argumentadas, fundamentadas. Bueno, se juegan todo su prestigio los señores de la Corte Constitucional, ¿no? Cuando uno es juez, creo que la opinión pública sabe quién es realmente uno como profesional. Entonces yo espero de ellos, algunos han sido mis estudiantes, incluso tengo ese orgullo, yo espero de ellos eso, espero un pronunciamiento en derecho y valiente, correcto, ético, con lo que merece el país. Así como usted espera un pronunciamiento de esa calidad, espera el país, porque creo que se está jugándose la institucionalidad del Ecuador. Y más allá de las amenazas, de las tentativas de otro tipo, debe primar, en primer lugar, un nivel de conciencia, un nivel de vocación profesional y un nivel de sentido común incluso, porque esas demandas de inconstitucionalidad no son que aparecen de sí, sino han sido producto, me imagino, de un análisis, de un debate para demostrarle al presidente de la República, que es el proponente de esas leyes, que está yendo por mal camino. Y si es que fuese otro el camino que tomase por A o B razones la Corte, ¿en qué estaríamos cayendo los ecuatorianos? ¿En qué estaría cayendo este Estado del Ecuador? Bueno, pero a comenzar ya no sería una corte constitucional, ¿no? Regresaríamos en parte a lo que teníamos anteriormente. Se convierte en un órgano de legitimación, ¿no? Pseudo jurídica de decisiones arbitrarias del poder. Entonces, a eso no se le puede llamar corte constitucional, ¿no? Em, y obviamente, como usted bien sugiere, es que aquí no está, aquí no está en defensa un cargo, un puesto, aquí está en defensa los derechos
constitucionales de los ciudadanos, ¿no? Está en juego el sistema democrático, la división de poderes, ¿no es cierto? El debido proceso en la formación de las leyes. Entonces, si este momento no se pone un pare, ¿no es cierto? No se canaliza adecuadamente esta pésima actuación de la decepcionante actuación de la Asamblea a través de estas leyes, pues si esas leyes pasan, entonces ya pasará cualquier cosa, ¿no? Porque como usted bien indica, pues es realmente escandaloso, ¿no? Las violaciones constitucionales que contienen esas leyes. Y no solamente de la Constitución de la República, ¿ah? Ojo, también del derecho internacional, ¿no? De los derechos humanos, de la Convención Americana, de los tratados internacionales, de los cuales el Ecuador se parte. De manera que si ya no hay control constitucional sobre esto, lamentablemente el país irá a la deriva en cuanto a la protección de derechos y a la democracia misma. Muchos políticos, muchos gobiernos, y el de ahora no es la excepción, dicen pues que el fin justifica los medios. El gobierno hipotéticamente dice que para combatir la corrupción y para un sinnúmero de cosas, la delincuencia, necesita de esas leyes. Y ese criterio del fin justifica los medios, ¿no estará el gobierno tratando a toda costa de que prime? Eso es absurdo. Yo siempre insisto en que la campaña, ¿no es cierto?, electoral ya pasó. O sea, no se gobierna en base al marketing político, ¿no? Los estados modernos son sistemas en los cuales usted tiene varios órganos, varias funciones y entidades públicas que se controlan unas a otras, ¿no? De manera que si usted no quiere tener corrupción, lo que tiene que hacer es tener eh, una Contraloría independiente, un sistema judicial y órganos de control autónomos que hagan profesionalmente, técnicamente su trabajo, de manera que efectivamente detecten los actos de corrupción. Si usted concentra el poder, ¿no? Entonces estas entidades no van a hacer ese trabajo. A mí me parece muy triste realmente, ¿no? Lamentable que se esté reproduciendo eh, el fracaso de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que tuvo condiciones económicas durante algunos de esos años óptimas, ¿no? Para desarrollar una nueva institucionalidad. Y en lugar de eso, pues, se generó algo que finalmente fracasó. Y ahora se está reproduciendo el libreto. Y ¿cómo es? El fracaso Corregido y aumentado, dicen, y ¿no? vamos a ver, pues, vamos a ver, siempre hay que llamar a la reflexión, ¿no? Siempre esperamos que alguien escuche en el gobierno, que alguien reflexione, ¿no? Porque van en camino al mismo fracaso. Y el pueblo ecuatoriano se da cuenta de las similitudes, ¿no? En cuanto a autoritarismo, en cuanto a falta de... Fíjese ahora, por ejemplo, un asambleísta de ADN dice con un desparpajo que hace una década no se ha hecho reformas al Código de la Función Judicial, cuando hay 10 o 12 reformas de la última década. Pero primero que pregúntele pues al asesor, investigue algo, propone un sistema de jurados en un país que jamás ha tenido experiencia ni tiene la cultura jurídica al respecto. Entonces no es cuestión de llegar a un cargo y comenzar a hablar lo que se les ocurre, ¿no? En una conversación de café, quizás por haber visto en unas películas de abogados en Estados Unidos. O sea, no, esto es serio. O sea, aquí se juega la suerte de millones de personas. Hay que tener un poco de amor y de respeto por el país, ¿no? Realmente es inaudito el nivel con el cual se están manejando las cosas. Doctor Grijalvo, en todo caso, los detractores de la Corte Constitucional y los que quieren presionar desde la política, desde el relato, desde la narrativa, ellos dicen pues que la Corte es correísta. Si nació la Corte justamente en un periodo en donde se cuestionaba el correísmo.
Bueno, ve, ahora ya uno no se sorprende de oír cientos de tonterías por las redes, ¿no? Porque como ahora es cuestión de agarrar un teléfono y escribir cualquier tontería sin pensar ni un segundo. Entonces, lo grave es que ese tipo de ideas, de mensajes, manipulan a la opinión pública, ¿no? Sobre todo a veces a los más jóvenes. Entonces, por eso yo felicito espacios como este, en los cuales nos damos el tiempo de reflexionar, de analizar las cosas con argumentos, ¿no es cierto?, seriamente, porque eso es lo que necesita los ciudadanos, ¿no? Como usted bien dice, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque justamente el sector correísta ha sido de los más críticos de la actual Corte Constitucional, ¿no? Desde su inicio, desde que se integró. Pero la Corte no es correísta ni anticorreísta. La Corte no es amiga ni enemiga del gobierno, ni puede serlo si es que es una Corte. La Corte, es independiente. Si el gobierno procede adecuadamente como debería y varias de estas políticas de combate al crimen las plasma en reformas legales, pero razonables, conforme, ¿no es cierto?, al Estado de Derecho y al derecho internacional, pues la Corte no podrá decir nada. La Corte tendrá, si es que se demanda, analizará y dirá, bien, presidente, sí, siga usted cumpliendo su deber de combatir, ¿no es cierto?, el crimen, el narcotráfico. Pero si se hace lo que se está haciendo, entonces una Corte independiente pues tiene que cumplir su función constitucional, ¿no? Que es declarar la inconstitucionalidad conforme corresponda. Correcto. Estamos conversando con el doctor Agustín Grijalva, exministro de la Corte Constitucional. Usted decía en algún momento de este diálogo que es saludable que haya los contrapesos de poderes, el respeto de las funciones del Estado. Pero ahora mismo creo que no ocurre eso. Por ejemplo, vayamos, el presidente de la República creo que sueña con tener como fiscal al señor José de la Gasca, que hace poquito renunció al Ministerio de Gobierno. También sueña con que el señor Godoy, el Mario Godoy, siga en el Consejo de la Judicatura y a la par tener a la actual ministra del Trabajo, doña Ivonne Núñez, en el Consejo de la Judicatura y así por el estilo. Una propia Contraloría que obviamente está investigando el caso de Progen y eso, pero les excluye a las cabezas de autoridades que suscribieron y estuvieron en todas esas negociaciones. ¿Qué va a pasar si se sigue cooptando, comprando, presionando a los organismos del Estado? Teniendo en la campaña electoral se vio el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, bastante coligado con las tesis del gobierno nacional. Bueno, como indicábamos, al proceder así, en realidad se está desmantelando, ¿no es cierto?, los órganos, el control, mejor dicho, un control realmente jurídico, técnico, ¿no? Eh, sobre la administración pública, sobre los recursos, el manejo de recursos públicos. Eso es lo que en realidad se está haciendo, ¿no? Em, los políticos creen que son muy sagaces y realmente lo que es torpeza. Porque supongo, no sé cuál será la intención, por ejemplo, del presidente Noboa, tal vez presentarse a un nuevo periodo, pero querrá ser un buen gobierno, ¿no es cierto? Querrá tener buenos resultados de gestión. Pero esta no es la forma para nada. Y esto está demostrado, digamos, en la práctica política y social, ¿no? Porque, nuevamente, sin justicia independiente, sin órganos de control autónomos, ¿no es cierto? Sin fiscalía independiente, ¿no? Lo que se produce es corrupción. Lo que se produce es corrupción, porque usted necesita, si es que usted dentro de su gobierno, el presidente, recuerdo, con acierto, algún momento, creo que en su último discurso de posesión, decía que no va a ser, que va a ser implacable persiguiendo la corrupción
y se dirigía a sus ministros. Se dirigía a sus ministros, ¿no? Entonces, para lograr esto, requiere alguien allí que conforme a derecho, ¿no? Actúe contra la corrupción, esté presente donde esté presente. Si está presente en el Ejecutivo, pues entonces allí, digamos, se actúa, en este caso penalmente, ¿no? O en su partido, o en la oposición, o donde sea, o en la Corte Constitucional. Pero si pone alguien que en realidad ha sido, digamos, una de sus dirigentes políticos en la fiscalía, entonces el mensaje que está enviando es de amenaza a los otros sectores políticos, a la oposición, al sistema judicial, a los órganos de control, porque está poniendo allí una figura política, ¿no? Una figura política que incluso eh, actuará por su trayectoria y por la forma como ha venido y las funciones que ha venido desempeñando con ese criterio político, no con criterio jurídico. Y como resultado de eso, lo que habrá, digamos, es un aumento de la corrupción. Lo contrario de lo que el presidente le ha ofrecido al país. O sea, irá con consignas, ¿verdad? Claro. Y aparte de eso, de perseguir, de acosar al pensamiento distinto, a quienes no opinan igual que el Ejecutivo, que el gobierno. Y también, Qué es lo que el país rechazó al elegir al presidente Noboa? ¿O no es así? ya, Entonces, ¿cómo se va él cada vez a parecer más, ¿no es cierto?, al proyecto, al modelo, a la forma de gobierno que él dice rechazar y que le ofreció al país descartar, ¿no? Entonces, es lamentable que estos dos sectores políticos ideológicamente tan distintos incurran en los mismos errores. Los ciudadanos nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta, pero, cada día, ¿no es cierto? El gobierno de Noboa reproduce lamentablemente los errores de la revolución ciudadana en cuanto al menos a falta de respeto a la independencia judicial, falta de respeto a la autonomía e independencia de los órganos de control, ¿no? Y también incluso del propio legislativo, porque no podemos tener un legislativo que prácticamente es menos que un amanués del ejecutivo, ¿no? No puede, un ejecutivo, un presidente que de legislativo que, por ejemplo, sale a decir que defenderán cada coma, como que hubieran escrito algo perfecto, cuando todo el mundo se da cuenta que tiene imperfecciones y cuando hay imperfecciones hay que corregir, ¿no? Eso es lo responsable con el interés en vez público. de corregir, han rejuvenecido esas viejas prácticas, ¿verdad? Esas viejas prácticas que dijeron en algún momento rechazar o combatirlo. Pero aparte de eso, viene un asunto de autoblindaje, pues, ¿verdad? Autoblindaje a lo que pueda estar pasando al interior del gobierno, ya sea corrupción u otro tipo de cosas. Esto también es peligroso. En el corto plazo, digamos, se puede ver así, pero lamentablemente lo que va a suceder si es que hay una deriva autoritaria es que el gobierno se irá deslegitimando, ¿no? Porque sí, una cosa es tener ahora temporalmente una mayoría, que por cierto no es aplastante, es más débil que la que han tenido otros grupos políticos, no sé, en la asamblea. Entonces una mayoría, digamos, con las justas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Eso es una cosa, y el tener ahora un resultado electoral que se está tomando imprudentemente como una especie de espaldarazo de cheque en blanco para hacer cualquier barbaridad. Eso es una cosa, ¿no? Em, y otra cosa, ¿no es cierto?, es ya pensar a mediano y largo plazo. O sea, se está incursionando en una trayectoria de creciente autoritarismo que va a llevar a una deslegitimación, porque los estados modernos se legitiman o deben legitimarse por la defensa de los derechos de sus ciudadanos, de los derechos individuales y colectivos, ¿no? Esto es fundamental.
Pero cuando comienzan a actuar contra sus representados, contra los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, lentamente comienza un proceso de deterioro. Se dirá, no, pero, y esto es lo que con superficialidad probablemente se piensa, ¿no? Eh, no, pero hay casos de autoritarismo, el de Bukele, por ejemplo, ¿no? Con un alto respaldo. Eh, bueno, pero veamos qué va sucediendo, ¿no? Veamos qué sucede allí con las minorías, con los individuos. Esto puede tener un efecto en el corto y quizás hasta mediano plazo, ¿no? Pero en el largo plazo, siempre todo régimen autoritario termina deslegitimándose o termina imponiéndose por la mera fuerza. ¿Será que el gobierno actual, el señor Novoa, como que quiere seguir los pasos de lo que dice usted de Bukele, que ahora mismo puede ser candidato indefinido en El Salvador, ¿no? Porque se aprobó en el Congreso salvadoreño eso, o a seguir al señor Milei, al señor Trump, que es admirado por estos grupos, e incluso la ultraderecha europea? ¿Cree que por ahí tiene alguna inclinación el presidente Novoa y su gobierno? Sí, las referencias que tiene el gobierno son deplorables, ¿no? Los regímenes que parece admirar. eh, y los resultados no son similares, porque acá continúa una violencia, una criminalidad, ¿no es cierto?, galopante, a diferencia de lo que aparentemente ha conseguido Bukele, por ahora, ¿no? Pero con grave violación y restricción de derechos de los ciudadanos, cada vez más, más progresiva, más grave, ¿no? Em, entonces, difícil saberlo, ¿no? Ahora justamente creo que con la actuación que tenga la Corte Constitucional y la forma como reacciona el gobierno, tendremos señales más claras de si ese es el camino que se quiere seguir. Pero ciertamente hay conductas muy preocupantes en este sentido. Y no se nota que no hay, lo mismo que le sucede al correísmo, no hay autocrítica, no hay reflexión, ¿no? No salen a defender cualquier error sin reconocerlo siquiera, ¿no? Cuando me parece a mí que gobernar también es corregir, enmendar, escuchar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente se nota ahí cierta, no sé cómo decirlo realmente, ¿no? Un empecinamiento en caminar hacia el despelladero junto con el país. Una arrogancia, ¿verdad? Puede Una ser, soberbia, puede una ser, falta de humildad. puede ser. Difícil saber estos elementos más subjetivos, pero algo que sí está claro es el voluntarismo, que este es un problema en el Ecuador, ¿no? Entonces, quien llega al gobierno cree que, digamos, su mera voluntad se va a trasladar a la realidad. Y esto no es así. El gobernar, me parece a mí, es algo muchísimo más complejo, porque usted puede dictar ciertas normas, generar ciertas políticas públicas y tener tener efectos totalmente adversos, totalmente contrarios a lo que usted buscaba, ¿no es cierto? Fíjese usted, supongo yo que no sé, la deportación esta que se hizo de varios colombianos sentenciados, la idea es que nos sintamos más seguros, la idea será del gobierno, será deshacernos, ¿no es cierto?, de delincuentes peligrosos, pero ¿y el resultado? El resultado es que en el Ecuador uno puede salir de la cárcel porque lo llevan al puente de Rumichaca y lo dejan allí, y del otro lado no lo reciben las autoridades colombianas para que siga cumpliendo la pena. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, si se quiere gobernar con marketing político, Es un golpe pues de el se buscan resultado es... golpes de efecto, ¿no? Golpes de efecto. Terminamos Sí, con esto, doctor. sí, sí, Quisiera pedirle una reflexión, sí. un mensaje, cabe el término, usted como constitucionalista, como ex miembro de la Corte Constitucional, frente a esta realidad que ahora mismo nos ha hablado. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría usted, no aconsejar, no estamos para eso, pero en todo caso reflexionar?
hay que ver más allá de lo inmediato, ¿no? Eh, ver a un plazo más largo, ¿no? Me parece a mí que es un problema de la clase política en general, ¿no? Obsesionada con buscar espacios de poder inmediato y punto. E ir concentrando y acumulando, ¿no es cierto?, este poder sin darse cuenta que eso puede ser el medio, digamos, totalmente inadecuado, inapropiado para conseguir los objetivos que se han planteado, que eso puede generar corrupción, puede generar em, ineficiencia, puede generar violación de derechos humanos, puede generar un Estado ineficiente, que en este caso daría lugar, por tanto, a mayor delincuencia y mayor corrupción. Y lo que es más triste, ese tipo de manejo de las instituciones va a hacer inevitablemente, al no haber instituciones sólidas, que algún día, ¿no?, que esas instituciones de papel, que son objeto de manipulación entre estos sectores políticos, caigan en manos de sectores adversos, sean utilizados para la persecución. Y esta es la historia que hemos vivido los últimos años y la que vamos a seguir viviendo si es que no se tiene una justicia independiente. Esto es lo mismo que el correísmo no quiso admitir. Ahora, no siempre, porque hay casos en que creo que hay responsabilidad penal, pero en otros casos sí ha habido una instrumentalización también, cierta persecución en base al sistema judicial. Bueno, el actual gobierno está, a mi modo de ver, sembrando las semillas para cosechar exactamente lo mismo de aquí a unos años. Y lamentablemente, quien paga la factura somos nosotros, los ecuatorianos. Por supuesto. Somos nosotros y serán nuestras presente y futuras generaciones que reciben y que viven en un país inseguro, incierto, sin oportunidades y con un sinnúmero de desigualdades. Doctor, le agradezco su presencia aquí al doctor Agustín Grijalva, exministro de la Corte Constitucional del Ecuador, hablando y reflexionando sobre lo que ahora mismo estamos viviendo los ecuatorianos y la expectativa que hay en torno a la decisión, al fallo que dé la Corte Constitucional, que como nos ha dicho nuestro invitado, debe poner freno legal y constitucionalmente a esos pasos apresurados y sospechosos de autoritarismo y de acaparamiento del poder. Doctor, Sí, muchísimas gracias. es lo mejor para el país e incluso para el propio gobierno, aunque no se den cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Señoras y señores, gracias por haber comparecido a este diálogo aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Esperamos que compartan, que comenten y también que se suscriban a Utopía Comunicación en YouTube para seguir creciendo en esta idea de generar pensamiento crítico. Señoras y señores, hasta la próxima.